Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al legendario helicóptero de ataque estadounidense AH-64 Apache. A principios de los años 1970, después de la cancelación de la H-56 Cheyenne, el ejército estadounidense buscó otra aeronave para cumplir el rol de ataque antiblindaje. El ejército quiso una aeronave con mayor potencia de fuego, rendimiento y alcance que la H-1 Cobra, que tuviese maniobrabilidad para realizar misiones de vuelo a ras de tierra. Con este fin, el ejército estadounidense emitió una petición de propuestas para un helicóptero de ataque avanzado bajo el programa AH en el año 1972. En 1976 finalmente el ejército eligió el AH-64, y en 1982 aprobó su producción en serie bautizándolo con el nombre de Apache. El Apache entró en servicio el 2 de enero de 1984. Se trata de un aparato bimotor que puede realizar misiones de ataque contra carros, asalto, escolta y caza helicóptero. El helicóptero AH-64 Apache está diseñado para mantenerse en vuelo después de recibir disparos con munición de hasta 23 mm, para resistir duras condiciones climáticas y para operar tanto de día como de noche usando una aviónica y electrónicas modernas. Para ello dispone de un equipo de sensores en el morro para adquisición y designación de objetivos y visión nocturna, como el sistema de adquisición y designación del objetivo, el sensor de visión nocturna del piloto, que consiste en un dispositivo FLIR montado en una torreta giratoria en el morro, que muestra las imágenes en una mira monocular instalada tanto en el casco del piloto, como del copiloto artillero. El Apache dispone de varios sistemas de contramedidas para la guerra electrónica, como el receptor de alerta radar, sistema de interferencia electrónica, equipo de contramedidas por infrarrojos y dispensador de señuelos como bengalas y dispositivos antirradar Chaff. Los dos tripulantes se sientan en tándem, el copiloto artillero delante, y detrás el piloto en una posición 48 centímetros más alta. Los asientos son fabricados de Kevlar ligero. La cabina, con cristales PPG y barrera blindada acrílica transparente entre los dos compartimentos, está diseñada para proporcionar un campo de visión óptimo. Los compartimentos de la tripulación, el suelo, los laterales y entre los dos compartimentos están protegidos con placas de blindaje de boro de bajo peso, ofreciendo protección contra proyectiles penetrantes de armadura de hasta 12,7 milímetros. Los asientos y la estructura están diseñados para proporcionar a la tripulación un 95% de posibilidades de sobrevivir a impactos contra el suelo desde una altura de 12,8 metros a 46 km por hora. El tren de aterrizaje del helicóptero Apache está formado por dos ruedas principales simples en la parte inferior de la cabina, más una rueda de cola giratoria con autocentrado y bloqueable. Las ruedas no son retráctiles, pero se pueden plegar hacia atrás y reducir la altura de la aeronave para almacenamiento y transporte. El AH-64 está propulsado por dos motores turboeje General Electric T700G701, de 1690 HP cada uno. Cada uno de los motores está alojado en un compartimento independiente a cada lado del fuselaje, encima de las alas, a la altura del eje del rotor. Los componentes importantes están protegidos con armadura y las salidas de gases de las turbinas disponen de supresores de infrarrojos que reducen la emisión de calor. Los motores están separados para evitar daños en los dos a la vez durante el combate. Puede alcanzar una velocidad de crucero de 265 km por hora y una velocidad máxima operativa de 293 km por hora, llegando a 365 km por hora en máximo régimen por cortos periodos. En el fuselaje tiene dos células resistentes a las caídas por derribo o accidente, y blindadas contra fuego de munición de hasta 23 mm, mediante placas de poliestireno extrusionado de alta densidad y láminas de Kevlar. El depósito tiene una capacidad total de 1.421 litros, que le dan un alcance en combate de 480 kilómetros. El Apache tiene un rotor principal de 4 palas y un rotor de cola también de 4 palas, pero estas últimas alineadas de forma no ortogonal. Las palas del rotor principal, de 6 metros de longitud, están hechas de material compuesto que resiste proyectiles de hasta 23 milímetros. El helicóptero está armado con un cañón automático M230 de 30 mm, montado en una torreta de acción hidráulica en la parte inferior del helicóptero, se acciona eléctricamente de forma externa. Tiene una cadencia de tiro de 600 a 650 disparos por minuto, un alcance máximo de 4.000 metros y un alcance efectivo de 1.500 a 1.700 metros. Utiliza munición M789 de alto poder explosivo de doble propósito, y dispone de una capacidad máxima de 1.200 proyectiles.
Puede ser sincronizado con el casco con pantalla HMD del artillero, fijado en una posición de disparo hacia adelante fija, o controlado a través del sistema de adquisición y designación del objetivo. Es usado principalmente contra objetivos desprotegidos o poco blindados, también para protección propia. Además, tiene dos estructuras alares en los laterales, cada una con dos pilones articulados inferiores y un punto de anclaje en el extremo. En los pilones puede cargar armamento de ataque, por ejemplo cohetes no guiados de 70 mm y de propósito general Hydra 70. Este sistema consiste en un contenedor cilíndrico que porta 19 cohetes de 70 mm con carga variable, puede ser de alto poder explosivo, de submuniciones multipropósito, incendiarias, de humo, de iluminación o flesier. Tienen un alcance máximo de 9.000 metros, siendo la distancia más efectiva de 3.000 a 4.000 metros. El Apache puede cargar un máximo de 76 cohetes. El AGM-114 Hellfire es un misil antitanque guiado por láser y radar capaz de destruir cualquier tipo de vehículo blindado conocido. Tiene dos formas de operación: autónoma, guiado por el mismo Apache que lo dispara, o remota, el objetivo es designado por otro helicóptero o por un soldado desde tierra. Tiene un alcance entre los 500 a 8.000 metros. Un Apache puede cargar un máximo de 16 misiles. También puede llevar depósitos de combustible externos de 871 litros y en los extremos puede llevar misiles de defensa antiaéreos AIM-92 Tignar o Mistral, dos en cada extremo de ala con un alcance de entre 4 y 5 kilómetros, o dos misiles AIM-9 Said Wandar, uno en cada extremo del ala con un alcance de hasta 18 kilómetros. En caso de emergencia, las alas también pueden servir para transportar personal. Tiene un telémetro designador láser, usado para designar el sistema de misiles Hellfire, así como proporcionar la distancia a la información del objetivo, para los cálculos de las soluciones balísticas del computador de control de tiro. El Apache puede montar misiles antirradiación AGM-122 Saidan para atacar los sistemas de radares enemigos. Estos misiles tienen un alcance de 16,5 kilómetros. El AH-64 es el principal helicóptero de ataque del ejército de los Estados Unidos y también de otras naciones a las que fue exportado, entre las que figuran Reino Unido, Israel, Japón, Grecia y los Países Bajos, entre otros. Al servicio de los Estados Unidos ha entrado en acción en la invasión estadounidense de Panamá de 1989 y sirvió en la Guerra del Golfo, en la Guerra de Kosovo, en la Guerra de Afganistán de 2001 y en la Guerra de Irak. Los Apache han demostrado ser unos excelentes cazadores de tanques y también han destruido centenares de vehículos blindados, la mayoría del antiguo ejército iraquí. Durante la Operación Tormenta del Desierto, 8 helicópteros de ataque AH-64, guiados por 4 helicópteros pesados MH-53 Pavelo U-3, atacaron y destruyeron una porción de la red de radares iraquí, permitiendo a los bombarderos de la coalición entrar en Irak sin ser detectados. Cada uno de los Apache transportó una combinación de cohetes Hydra 70, misiles AGM-114 Hellfire y un tanque de combustible auxiliar. Durante el conflicto, participaron un total de 277 helicópteros AH-64. Estos Apache destruyeron alrededor de 500 carros de combate, numerosos vehículos de transporte blindado de personal y muchos otros vehículos militares. La inmensa mayoría de los helicópteros Apache que sufrieron fuertes daños de combate, han podido continuar con sus misiones asignadas y regresar sin peligro a sus bases. Por ejemplo, de los 33 Apache empleados en el ataque del 24 de marzo de 2003, 30 fueron dañados por fuego iraquí desde tierra, pero solamente uno de ellos no regresó a base. En combate con la Fuerza Aérea Israelí, el Apache se utilizó para atacar varios objetivos con misiles guiados. Helicópteros AH-64 atacaron y destruyeron varios puestos de Hezbollah en Líbano durante la década de los 90, atacando en distintas condiciones meteorológicas tanto de día como de noche. Durante la Intifada de Al-Aqsa, la Fuerza Aérea Israelí utilizó Apache para matar con misiles guiados a los principales dirigentes de Hamas. En 1997 entró en servicio el modelo más avanzado, AH-64 de Apache Longbow. Está equipado con una serie de sensores y sistemas de armas mejorados. La mejora más importante es la instalación de un radar de control de tiro de frecuencia extremadamente alta ANAPG-78 Longbow. Este está instalado en un radomo sobre el eje del rotor principal, el cual aloja un sistema de adquisición de objetivos. La posición elevada del radar permite la detección de objetivos y el guiado de misiles, incluso cuando el propio helicóptero está oculto por un obstáculo, por ejemplo, terreno, árboles o edificios. Además, un radio módem integrado con el conjunto de sensores permite a la H-64D
compartir información de los objetivos con otros AH-64D que no tengan línea de visión con el objetivo. De esta manera un grupo de Apache puede encargarse de múltiples objetivos, pero usando únicamente el radar de control de tiro de uno de los Apache modelo D. El helicóptero fue actualizado con motores T700G701C más potentes, y una cabina de tripulantes totalmente integrada. La parte delantera del fuselaje fue expandida para alojar nuevos sistemas. Adicionalmente, el AH-64 recibió capacidades mejoradas de supervivencia, de comunicación y de navegación. En febrero de 2003 entraron en servicio los primeros Apache actualizados al bloque 2. Estos incluyen actualizaciones a sistemas de comunicación digitales para mejorar las comunicaciones con el Internet táctico. Para 2008 entraron en servicio los Apache actualizados al bloque 3, que incluye el incremento de la digitalización, el sistema de radio táctica conjunta, motores y sistemas de transmisión reforzados, capacidad para controlar vehículos aéreos no tripulados, nuevo compuesto de las palas del rotor y actualizaciones del tren de aterrizaje. Las nuevas palas, que completaron las pruebas en vuelo con éxito en mayo de 2004, incrementaron la velocidad de crucero, el ratio de ascenso y la capacidad de carga del Apache. Tras la cancelación del RH-66 Comanche, se dice que Boeing ha optado por la creación de una nueva versión del Apache, basada en el AH-64 de Longbow, pero con numerosas mejoras tomadas del proyecto Comanche. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.